Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué me fui de...? A ver, un segundito, por favor. Los perdí. Ahí está, de otro lado. Sí, tremenda lectura la de este mes. Ya empiezo con un comentario que hay en el chat, porque quizás muchos no la conocían. A Kate, vamos a decirlo en porteño, en Kate Chopin. Se me va el músico, se me mete el músico siempre, ¿no? El Chopin, pero vamos a ir con Chopin, porque esta cuestión de estar redescubriendo autores y autoras de otros tiempos, incluso de otros siglos, cuando uno cree que la novedad siempre está en modo presente, justamente la gracia a mí me encanta, en todo caso, cuando vienen del pasado, voces que en realidad ya están pregonando, lamentablemente acalladas, porque en su momento no tienen el reconocimiento que corresponde. En general hay dos clases de artistas, no solamente de escritores. Bueno, hay miles y millones, pero hay dos recepciones posibles, la de la comprensión en su tiempo y la del artista incomprendido, que no necesariamente llegará a ser reconocido en algún momento, pero en este caso tenemos a Kate Chopin, que en realidad forma parte de todo un movimiento de escritoras norteamericanas que de algún modo produjeron el pase entre el siglo XIX y el siglo XX. En general, ya cuando hemos trabajado en otras oportunidades, este pase tan particular del 19 al 20, piensen que estamos pasando de la revolución industrial al modernismo y del realismo en el siglo XIX a la literatura moderna del siglo XX, y justamente es cuando empiezan a aparecer voces, cuando digo voces, son voces narrativas, ¿no? Por supuesto, de escritoras en distintos lugares, pero en la lengua, digamos, inglesa, sobre todo. Espera que silencio a Joana un segundito, así no se ensucia. Ahí está, buenísimo. Ah, vos sos la que puede silenciar, ¿no? Sí. Mal acostumbrada a mi taller. Decía, que Chopin forma parte de esas escritoras que permitieron que empezaran a escucharse las narradoras mujeres, que después, por supuesto, ya en el siglo XX tendrán un lugar, no digo preponderante, recién ahora podríamos pensar en escritoras con un espacio importante dentro del panorama literario, recién ahora, siglo XXI. Pero ya a principios del siglo XX, con Virginia Woolf en adelante, podemos encontrar voces femeninas importantes, pero no hubiesen podido hablar desde el punto de vista literario sin escritoras como las que aparecen no solo en lo que se llama el gótico sureño, que será la primera mitad del siglo XX, tienen antecedentes muy importantes como Kate Chopin, pero también podemos pensar en aquellas escritoras que influyeron a Kate Chopin, como las Brontë, como Jane Austen. ¿Y por qué por qué directamente no dejamos de lado las cuestiones de género y pensemos en los grandes escritores, sean o no reconocidos en su tiempo, que sí fueron claramente grandes lectores? Yo soy medio reiterativa en relación a la paleta del escritor, así como la paleta del pintor tiene tantas posibilidades de colores, la paleta del escritor sin duda sigue siendo la lectura. Y Kate Chopin era una gran lectora. Y cuando digo gran lectora, me impresiona pensar que en realidad un escritora que leyó Cervantes, que le encantaba Shakespeare,
que le encantaba Maupassant, que le gustaba mucho Goethe, Dante, como a Kate Chopin, puede escribir lo que quiere. Es como tener los colores primarios. Y eso es para todas las épocas. Es decir, Kate Chopin está en la segunda mitad del siglo XIX escribiendo, ¿no? Incluso su gran novela El despertar es justo el año del nacimiento de Borges, 1899, está abriendo el siglo XX. Pero cualquier escritor, escritora del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XXI, si se sumergió en las páginas de Goethe, de Shakespeare y de las Brontë, por ejemplo, para hacer alguna combinación, ya con eso puede hacer malabares. Y si al mismo tiempo está anclada en la subjetividad de la época, porque ahí sí podemos pensar en la modificación de la alquimia de esas lecturas. No es lo mismo, no sé, por decir una escritora contemporánea, Ana Ojeda, o no es lo mismo Samantha Schweblin leyendo autores clásicos, que lo que puede producir Kate Chopin leyendo autores clásicos. No las mismas lecturas van a producir los mismos textos, pero sí son fundamentales para anclar la subjetividad con el instrumento de un escritor o escritora, la lengua. Y realmente Kate Chopin va a justamente abrir esa posibilidad de un nuevo lugar de la mujer en las tramas literarias, combinando la individualidad, la intimidad, con los mandatos, hasta incluso jugando con los mandatos de manera casi kitsch. ¿Qué es ser una esposa de? ¿Qué es ser una madre? En la novela más importante de ella, que es, como les dije antes, El despertar, es una novela muy interesante desde el punto de vista hasta incluso del monólogo interior, que es una técnica ya más propia del siglo XX. Hace muy poco justamente yo trabajé en un ciclo donde vemos particularmente el monólogo interior, la particularidad de Sylvia Plath, que de algún modo Sylvia Plath es una escritora norteamericana que se lleva puesta toda la literatura de su país. Ya Kate Chopin en El despertar ubica esta cuestión de la mujer preguntándose a través de una técnica narrativa. Porque en realidad el monólogo interior es la técnica narrativa de hacerse preguntas. Y muchos de los personajes, lo habrán notado también en Historia de una hora, de Kate Chopin, son personajes femeninos haciéndose preguntas sobre el límite de ciertas cosas, aunque sean nimias. No quisiera remontarme y empezar a hablar de toda la literatura norteamericana, pero no puedo evitar pensar lo siguiente y compartir con ustedes algo que a mí siempre me llama la atención en relación a los escritores norteamericanos. Como les dije, no quiero tampoco hacer cuestiones de género, pero sí pensemos en una literatura, que es la literatura norteamericana. Exactamente, como dice por ahí Verónica, es una sutileza el reclamo feminista, pero piensen que las sutilezas a veces se deben a el marco represor. No necesariamente la sutileza es porque el escritor es sutil, sino porque también no es fácil poder decir ciertas cosas. Ahora, me llama mucho la atención dentro de la literatura norteamericana la capacidad que tienen los escritores norteamericanos para, son los antichauvinistas, los escritores norteamericanos. A diferencia, por ejemplo, de los franceses o de otras literaturas, el escritor norteamericano nace enojado con su propia cultura. Nace protestando, bueno, quizás porque hay mucho protestante también, ¿no? En Estados Unidos, pero nace protestando, y me voy a los comienzos de la literatura norteamericana. Emerson y Thoreau. Emerson y Thoreau, estoy hablando de fines del 18, principios del 19, apenitas
80 años antes que Chopin, ya están planteando, si bien lo que se llama, la literatura norteamericana, lo digo muy rápido para tampoco hacer un panegírico de la literatura norteamericana, pero nace con el trascendentalismo, lo que se llama trascendentalismo, que no tiene que ver con lo religioso, que es Emerson y Thoreau, sobre todo Thoreau, que es una maravilla. Emerson también es muy interesante, tiene una novela que se llama Naturaleza. Son dos autores. Por donde empieza la literatura norteamericana, se llama el movimiento trascendentalismo. El trascendentalismo está dado por la lectura que se hace de la naturaleza. Lo trascendente es la naturaleza, no Dios, necesariamente. Thoreau, por ejemplo, tiene ese precioso libro que se llama Walden, donde él va a un lugar a retirarse y es un texto muy importante en relación a la naturaleza. Aquí una editorial independiente que a mí me gusta bastante lo que anda publicando, que es Godot, publicó Una vida sin principios de Thoreau, que se los recomiendo muchísimo. Fue un autor que se volvió a leer muchísimo políticamente en estos últimos tiempos, porque escribió Desobediencia Civil, y lo tomaron un poco como manifiesto. Fíjense, están tomando para protestas actuales, Desobediencia Civil, un texto de principios del siglo XIX. Ahora, después de estos dos grandes escritores norteamericanos, van a venir otros dos todavía más negativistas. Por eso les decía, negativistas, que son nada menos que el autor de Moby Dick, Melville, y el autor del otro gran libro que hizo Melville, absolutamente vigente en nuestros días y ocurre en Wall Street 1830, que es Bartleby, y Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, que La Letra Escarlata ya es un antecedente de Kate Chopin con El Despertar, porque es esta idea de la adúltera que tiene sus principios y que tiene sus necesidades de manifestarse. Por supuesto que anda Poe dando vueltas por la literatura norteamericana, y ahí viene, después de este grupo de grandes escritores, vienen dos autoras que seguramente ustedes las escucharon nombrar, es Louise May Alcott, con Mujercitas, y luego Harriet Stowe, que es la de La cabaña del tío Tom. Ahí ya empezamos a acercarnos a Kate Chopin. Las dos que mencioné recién forman parte del canon, pero están las olvidadas, que ahora empiezan a resurgir. Una es Kate Chopin, otra es Harriet Prescott, otra es Mary Austin, otra que seguramente escucharon nombrar porque se hizo una película preciosa de una novela suya, es Edith Wharton. No sé si vieron o leyeron la novela, que también es deliciosa, La edad de la inocencia. Y entonces, en este grupo podemos ubicar a Kate Chopin, en lo que sería ya la segunda mitad del siglo XIX. Y serán estas escritoras que mencioné que darán lugar a otro grupo muy importante de escritoras, la primera mitad del siglo XX, que a mí me encantan esas escritoras, así que justamente leyendo Kate Chopin, leyendo estos cuentos, sobre todo Historia de una hora, y el último, que es casi una nouvelle, el de Athénaïs, uno se da cuenta de cuánto influyeron Edith Wharton y Kate Chopin en lo que se van a llamar, en la primera mitad del siglo XX, las escritoras sureñas, o también las damas del sur, del gótico sureño. Y ahí paso al siglo XX y termino de hacer esta enumeración de la literatura norteamericana para incluir a las mujeres en el canon, que es lo que estoy tratando de hacer. Ahí sí ya tenemos la irrupción de una gran escritora que va a la par de Faulkner, es Flannery O'Connor. Así como Kate Chopin es la gran cuentista norteamericana, porque si bien tiene dos novelas importantes, se la considera sobre todo
una gran cuentista y muy eficaz en el relato breve, muy eficaz en el relato breve, Kate Chopin, porque tiene una excelente manera de estructurar los cuentos desde el punto de vista del remate final. Flannery O'Connor será la gran cuentista norteamericana del siglo XX. En ese sentido, se dan la posta Kate Chopin con Flannery O'Connor. Por supuesto está Carson McCullers conviviendo con Flannery O'Connor, está también Margaret Mitchell, que es excelente, Lo que el viento se llevó, nada menos, la autora de Lo que el viento se llevó, Eudora Welty, otra escritora sureña de la primera mitad del siglo XX, me acuerdo que era la escritora favorita de un querido escritor argentino que es Leopoldo Brizuela, que falleció y una de sus grandes preferencias del gótico sureño era Eudora Welty. Carson McCullers seguramente la ubican, es la del Corazón es un cazador solitario, que a mí siempre me llamó la atención de Carson McCullers escribiendo a los 23 años, El corazón es un cazador solitario, no se ubicase un poco el puente con Clarice Lispector, escribe, si no me equivoco, a los 23 años también, Cerca del corazón salvaje. Fíjense qué similitud, ¿no? Una es El corazón es un cazador solitario y la primera novela de Clarice Lispector es Cerca de un corazón salvaje. ¿Mm? Más o menos la misma edad y pocos años de diferencia en el tiempo. ¿Mm? Ahora, todo esto que fui nombrando va a terminar en lo que es el panorama de las escritoras actuales norteamericanas, tan requeridas, desde Lori Moore, Margaret Atwood, por supuesto Toni Morrison con el premio Nobel, y una de mis favoritas que es Joyce Carol Oates, que sabe tanto de policial y de boxeo. ¿Mm? Pero bueno, ahora sí, ya yendo a nuestra autora, en realidad Atenaís, que es el último relato que tenemos aquí en Historia de una Hora, es un poco, se la considera la precuela del Despertar, que es la novela que les dije antes, ¿no? Que es esta mujer que elige casarse un poco, no sé si ustedes me lo podrán decir también, no sé si por mandato o más bien por comodidad. ¿Mm? Y la comodidad no pasó, la comodidad sigue existiendo hoy. Entonces, lo que tiene de atemporal esta obra, esta autora que tenemos entre manos, es ciertas actitudes que tienen que ver con la intimidad y la libertad, que se juegan en todos los tiempos. Cambiará un poquito la forma de las relaciones, ciertos protocolos. Yo a veces me sorprendo, la cantidad de protocolos que existen en el presente para tener vínculos es todavía mayor que antes, ¿no? Hay como tantas etapas hasta llegar al noviazgo. Antes por lo menos era por lo menos una suerte de mandato, pero ahora hay muchísimos estamentos antes de, y eso puede servir para escribir. No estoy ni hablando mal de estos tiempos, ni hablando mal de los anteriores, aunque de los anteriores habría que hablar bastante mal desde el punto de vista del lugar de la mujer, sino que estoy hablando más de los materiales para escribir, ¿no? En relación a la ficción en la que uno vive. Si se reconoce la ficción en la que uno está viviendo, no en la que está leyendo, sino todo lo que el ser humano, a través, como ser de lenguaje, está inmerso en una red de estamentos, por más que la libertad sea el mayor apetito, con eso se escribe. Con la ficción real se producen historias para la literatura. Entonces, aquí la tenemos en el último relato, que es un relato importante, el de Atenaís. No sé qué les habrá parecido a ustedes. ¿Qué quiero decir? Uno puede ingresar en estos cuentos y pensar, uy, lo que eran aquellas épocas, donde había que casarse y cumplir con cuestiones que tienen que ver con la maternidad. Fíjense lo moderna que esto opina en relación a que, sobre todo en la novela, pero aquí también aparece, en estos cuentos, temas
tan actuales como el binomio maternidad, maternidad, matrimonio, está ya cuestionado por este ímpetu de libertad que tienen casi todos los personajes en estos cuentos, pero sobre todo está desarrollado en la pequeña fuga que realiza la protagonista del último, ¿no? Fíjense cuando yo les decía comodidad, ¿no? Y no mandato, comodidad no mandato. El propio cuento lo va diciendo. Si ustedes lo tienen a mano, podemos incluso compartir momentos de algunos cuentos. Exacto. Bueno, como dice allí Mariana, son protagonistas, es como protagonistas, yo no sé por qué me las imagino como queriendo respirar, ¿no? Como queriendo simplemente sentir el aire, sacar por lo menos un rato la cabeza por la ventana. Sí, es difícil salirse de la cuestión de género. Sin embargo, a mí me gusta mucho hacer como miradas cruzadas. Por ejemplo, me encanta descubrir la manera en que Cervantes pudo inventar mujeres de ficción tan libres. Y me gusta de la manera en que Chopin puede comprender el dolor de un hombre. Por eso no me parece que solamente la mujer tiene que dar cuenta de la mujer y el hombre tiene que dar cuenta del hombre, porque sería aburridísimo. Eso también es una cuestión de género, sí, tal cual. Pero justamente me gusta cuando hay como ciertos cambios de lugar, ¿no? Fíjense, cuando digo voy, ya que estamos en este tema, voy a la página 124. Cuando el personaje Gouvernail, que es de algún modo, no llega a ser un adulterio el que tiene esta mujer fuera de casa en New Orleans, pero sí tiene un momento de intimidad con Gouvernail, y al mismo tiempo ella llora y sus lágrimas parecen incluso, no está dicho así, pero parecen excitarlo en un punto. Consolar a una mujer no deja de ser también la proximidad posible. Ella lo besa en el cuello, él no la toca, él espera que ella pueda, digamos, recibir de él algún consuelo. Y eso fue todo, aunque él espera más. Y después ella se va, vuelve a su casa con su marido. Y describe así Chopin ese momento. Él es tan bueno que la lleva a la estación para regresar a casa. El último párrafo en la página 124 dice así: al llegar a la estación, ella le entregó su monedero y él le compró el pasaje, le consiguió un lugar confortable en donde sentarse, despachó el baúl y le subió al tren todos sus bultos y posesiones. Ella se sintió muy agradecida, él estrechó su mano con calidez, se levantó el sombrero y la abandonó. Era un hombre inteligente y supo aceptar su derrota con altura. Eso era todo. Pero mientras se dirigía nuevamente a su carruaje, pensaba: por Dios, cómo duele, cómo duele. Que es un momento que me parece muy hermoso en ese cuento. Y para seguir con este cuento, en la página 79, trataba de diferenciar las cuestiones de mandato que se dan mucho en autoras del siglo XIX, porque el siglo XIX es muy... reinan los mandatos y la hipocresía, no tanto en el 18, pero en el 19 sí. Y en la página 79 dice: ¿por qué, por el amor de Dios, se había casado con Casó? Su padre la había atacado con esa pregunta una docena de veces. ¿Por qué realmente? Le resultaba difícil ahora entender por qué, salvo quizás porque era costumbre que las chicas se casaran cuando parecía una buena oportunidad. Es como si este cuento pudiese llamarse una buena oportunidad. Una buena oportunidad también para irse. Y plantear a una mujer yéndose, como buscando un espacio, está realmente muy bien contado.
vi que algunos decían que el preferido era el de las medias, un par de medias de seda, que es uno de los cuentos más conocidos, además de ella. ¿Alguien dijo algo? No sé si querían participar. Pero piensen que ella nace, digamos, en una cuna, como les dije, era muy lectora, pero ya nace en una cuna bilingüe, que esto también es otra oportunidad de materiales para escribir, porque piensen que la escritura no solo se sostiene de historias para contar, sino también de cierta musicalidad de la lengua. Y la ventaja de lo bilingüe, no necesariamente por ser bilingüe uno va a ser escritor, pero es cierto que cuanto más lenguas, es como si tuvieran más partituras para ejecutar, desde el punto de vista de la música del lenguaje. Entonces, hay grandes escritores, bueno, el propio Borges o Nabokov, que justamente con esa escucha de las distintas tonalidades que hay en la lengua, también a la hora de escribir se generan efectos combinatorias que no dependen solo de uno, sino también del el estallido del lenguaje sonoro. Yo creo mucho en la sonoridad a la hora de escribir. Por supuesto, nosotros estamos leyendo una muy buena traducción, supongo que se habrán dado cuenta que es una traducción al argentino. No hay un che, pero es una traducción al che, en el buen sentido. Los verbos, todo está, es local, es una muy buena traducción a cargo de Mónica Iskovich, de Diego Aristi y de Mayra Poggio, que son los tres que hicieron esta preciosa traducción para la editorial Erizo, que es esta la que tenemos aquí. Después pueden seguir, porque Páginas de Espuma publicó un precioso libro, que son los cuentos completos de Chopin. O sea, tienen para rato con Chopin si quieren seguir con los cuentos, porque realmente son excelentes los cuentos, y los cuentos completos reencontramos mucho del espíritu que hemos leído aquí. Y piensen que además, esta joven que no se llamaba Chopin, sino que adquiere el apellido del marido, con quien va a tener 6 hijos, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿cómo hizo con 6 hijos para escribir tanto en tiempos en que ni siquiera todavía las mujeres tenían un espacio favorable para seguir escribiendo? Entre otras posibilidades, el propio marido la incitó. No solo ella se quedó con el apellido, sino que también él, que muere relativamente temprano, si bien muere, le deja el estímulo para la escritura y el apellido. Ahora, ya de niña, ella, piensen que si nace, no me acuerdo exactamente el año en que nació, supongo que debe decir por acá, pero no me acuerdo exactamente, sé que era adolescente, sé que era una adolescente durante la Guerra de Secesión. Y no deja de ser interesante ubicar qué vivieron los escritores en la adolescencia como contexto social. En general, van a ver que son marcas importantes. Para ella la Guerra de Secesión fue la gran guerra civil de los Estados Unidos. 1850 nace la Guerra de Secesión, que fue en el 61. Del 61 al 65 fue la Guerra Civil, ¿no? Más o menos. Sí, tenía justamente su adolescencia. Duró nada menos que la Guerra Civil, donde recuerden que fue una guerra en tiempos de Abraham Lincoln, donde lo más importante quizás de esa guerra fue la abolición de la esclavitud. Pero, de todas maneras, ella pasó su infancia en San Luis, donde la mitad eran confederados y la otra mitad eran abolicionistas. Si bien eran muy pocos estados los que querían mantener la esclavitud, creo que en principio fueron 7 estados del sur
que se levantaron, digamos, contra, contra justamente los otros 34, hubo aproximadamente, creo que casi 500.000 de muertos en la Guerra de Secesión. Es muy impresionante para pensar en el mitad del siglo XIX. Ella vivió todo eso, o sea, vivió toda esa violencia. Y por eso sus cuentos tienen, en general, no solamente los que tenemos aquí en este libro, sino los otros que les recomendé, dos grandes temáticas. Una es el lugar de la mujer y el apetito pequeño, donde se manifiesta lo grande, porque en las medias de seda se manifiesta. A mí me gusta mucho cuando grandes esperanzas, como diría Dickens, se manifiestan en pequeños gestos. Y ella es muy de los pequeños gestos, ¿no? Pequeños movimientos. Y el otro tema que ella también transita es el tema de la esclavitud. Exactamente, el antirracismo. Acá hay un cuento precioso, chiquito, el del bebé de Desiree. Es un cuento que también tiene un final de esos finales, y que es un cuento muy, muy interesante como estructura, el bebé de Desiree, porque son esos cuentos con personajes que casi siniestros desde el punto de vista de lo que se le revela. ¿Qué pasa cuando nace este bebé? ¿De dónde viene lo negro en ella? Y casi como el pasado negro, ¿no? Es terrible cómo está encarado el cuento desde el punto de vista del racismo con el que ella se enfrenta. Ahora, esto pasa, también hay cuentos muy buenos, no necesariamente de Chopin, pero que tienen que ver con los adoptados, lo que se revela durante la adolescencia, los rasgos identitarios en la adolescencia. ¿A quién se parece cuando alguien finalmente transita la adolescencia y aparecen los rasgos denunciando un linaje o un adoptado, ¿no? El primer cuento para mí es muy importante, sobre todo porque es el faro de Chopin. Y vean, vamos a la segunda página, la página 18 de este primer cuento. Da un recurso que es muy, que produce un efecto. Sí, tenés razón, ahí Verónica está hablando del libro de Laura Esquivel. Bueno, es un tema, ¿no?, recurrente, esta cuestión de la sorpresa, de la revelación y el racismo que se produce. Aquí lo que quiero notar es que, bueno, tenemos este personaje de corazón débil, que ya es un indicio, ¿no?, lo del corazón débil, que va a recibir la noticia de la muerte de su marido, ¿no? Estoy hablando de Historia de una hora. Además, la originalidad, Historia de una hora. El tiempo de la ficción. Vamos a contar, que en realidad está contando la última hora de una mujer, pero al mismo tiempo, ¿cómo se cuenta una hora cuando esa hora es toda la vida o toda la muerte? Y vean que esto a mí particularmente me atrae cuando hay un contraste en lo que va a pasar o lo que está pasando y cómo la vida se manifiesta bellamente de todas maneras, aunque es como si no se puede evitar que la vida siga a pesar del dolor y de la muerte. Y entonces dice, o sea, el contraste entre la noticia y el entorno. Dice, en la plaza frente a su casa podía ver las copas de los árboles que se estremecían de vida con la llegada de la primavera. El delicioso aliento de la lluvia flotaba en el aire. Abajo en la calle un vendedor ambulante ofrecía su mercadería a viva voz. Las notas de una canción distante que alguien cantaba llegaban hasta ella débilmente
innumerables gorriones trinaban en los aleros. Todo está no bien, sino exultante. Es como si para recibir una mala noticia se tiene que preparar la naturaleza lo más bella posible. Y más adelante, en ese mismo cuento, que también me resulta muy original el modo en que lo dispone, página 20 arriba, dice: en el instante en que se descuidó, una pequeña palabra, cual suspiro, escapó de sus labios ligeramente entreabiertos. La idea de que cuando le dan la noticia de la muerte del marido, se le pueda escapar una palabra entre los labios, es mucho más interesante que un alegato, que un discurso, que un pronunciamiento. Es la palabra que se le escapa de entre los labios, ligeramente entreabiertos. La repitió una y otra vez por lo bajo. Libre, libre, libre. Ya cuando uno empieza un libro de cuentos, la última década del siglo XIX, esta mujer recibiendo la noticia de la muerte del marido y no puede evitar decir lo que en el fondo siente, y sigue. La mirada vacía y la expresión de terror que la siguió se desvanecieron de sus ojos, permanecieron agudos y brillantes, su pulso latía rápidamente y el fluir de su sangre templó y relajó cada pulgada de su cuerpo. No se detuvo a cuestionar si era o no una felicidad monstruosa la que la invadía. Otra gran manera de dar cuenta de esta experiencia, la felicidad monstruosa. Una percepción clara y exaltada le permitió descartar como trivial esa sugerencia. ¿Ven? A esto me refería cuando hablaba, si bien está en tercera persona y el monólogo interior claramente está en primera, es una tercera muy metida en la cabeza de los dos primeros cuentos, la mayoría de los cuentos. Quiero decir, tanto la señora Mallard acá como la señora Sommer en el cuento siguiente, se hacen preguntas sobre aquello que les está pasando sin que supieran qué les iba a pasar. O sea, se hacen preguntas sobre lo que no saben de sí, pero manifiestan de todas maneras, como aquí esa palabrita libre, libre, libre. Y termina el párrafo: sabía que volvería a llorar al ver las tiernas y amables manos de su marido cruzadas en el gesto de la muerte. El rostro que nunca la había contemplado más que con amor, ahora inmutable, gris y muerto. Pero vio más allá de ese amargo momento una larga procesión de años por venir que le pertenecerían solamente a ella, y abrió y extendió sus brazos para darles la bienvenida. Otra originalidad: no es violencia de género. No necesita ser violentada para querer deshacerse de esa situación. Un marido que la amaba. Sin embargo, no está mal estos años de soledad que ella recibe de esta manera. Por eso es original la posición de sus personajes. Justo en el 21, ahí arriba nomás el primer párrafo, y aún así ella lo había amado a veces. Con frecuencia no, ¿qué importaba? ¿De qué podría valer el amor? Aquel misterio irresuelto frente a este espíritu de reivindicación que repentinamente reconoció como el impulso más fuerte de su ser. Bellísimo, ahí como veo que Lucía pone cara de felicidad, sobre todo por algo que tiene que ver con de qué manera se nombra lo que uno
un personaje, no quiero homologar con la vida misma ni con ningún proceso de identificación, pero de qué manera se nombra lo que no se permite sentir. Y de qué manera original nombrar el amor a esta altura de la literatura. Si ella era tan lectora, por ejemplo, de Dante, que era una gran lectora de la Divina Comedia, ya con eso hay que reinventar el amor después de leer a Dante. Y ella dice que el amor es el misterio irresuelto. Es una preciosa manera de definir amor. Y además de decir, bueno, si es un misterio irresuelto, mejor vayamos con este espíritu repentino, que tampoco sabe bien de qué se trata. Sin embargo, está marcado por el libre, libre, libre. Por supuesto, el cuento tiene su remate, como les dije antes, todos los cuentos de este libro, y en general los cuentos de Kate Topin tienen el recurso del remate. No necesariamente todos los cuentos tienen que tener este recurso. Eso es muy del siglo XIX y principios del siglo XX. Después ya, sobre todo con el minimalismo, vamos ya a pasar a cuentos donde no necesitan de remates, pero los de Kate Chopin lo tienen y con cierta acidez, que también marca su obra. La última frase de este cuento: la dicha que mata. Porque pudo sentir esa libertad en el momento que su corazón le dijo basta. Y también, bueno, un par de medias está en esa misma línea, que es la intimidad de la pequeña realización, donde también tiene un modo de representar a los personajes, no tanto, fíjense que las mujeres no están tan descriptas, los personajes no tienen tanta descripción física, sino que más bien tienen descripciones actitudinales. Nosotros conocemos a los personajes por retratos que hace Kate Chopin a partir de rasgos de género, de rasgos de actitudes. Por ejemplo, lo que se llama rasgo de carácter, más que la pintura isonómica. Y los rasgos de carácter, la señora Summers era de esas mujeres que sabía apreciar el valor de una ganga, que podía esperar de pie por horas acercándose centímetro a centímetro a ese objeto deseado que se vendía a precio rebajado. Podía abrirse camino a los codazos de ser necesario. Había aprendido a agarrar un objeto y aferrarse a él con persistencia y determinación hasta que su turno de ser atendida llegara, sin importar cuándo fuera. Como si pusiera una cámara en esa pequeña manera que tienen los personajes de hacer lo que quieren, creyendo que nadie se da cuenta. Escribir ahí, donde se cree, digamos, que alguien no es percibido y sin embargo se puede escribir aquello que hace en la intimidad. Ponen, por ejemplo, observar, no sé si a algunos de ustedes también les gusta escribir, pero si observan en detalle, siempre hay gente, digamos, siempre hay gestos que no son los gestos relacionales, sino que son aquellos gestos para sí mismos, que son muy interesantes de ubicarlos a la hora de narrar. Y en este mismo cuento, bueno, ya estamos, quiero dejarles también a ustedes manifestar algunas cuestiones. O más bien, quisiera terminar con el último, Atenaís, que es un cuento que apareció, piensen que estos cuentos tenían lugar, ella va a escribir después de ser madre de 6 hijos, es decir, es una escritura de una mujer ya con la vida pensada, realizada,
Entonces hizo una combinación de experiencias vividas, lecturas fecundas, hacia el final. ¿Mm? Sin embargo, a sus hijos también les puso, si no me equivoco, a una de ellas le puso el nombre de un personaje de George Sand. A ella le gustaba mucho la lectura de George Sand. O sea que ya en sus hijos ubicó nombres encontrados en la literatura. Pero aparecían muchos de estos cuentos en distintas revistas. El primero creo que apareció en Vogue, si no me equivoco, o el de las medias, no me acuerdo. Uno de ellos apareció en Vogue. Y el de Atenaís apareció en el Atlantic Monthly, que es casi una novela, como les dije, y tiene momentos excepcionales, como por ejemplo, recuerden que es esta mujer que se va de la casa un poquito para ver cómo se puede renovar el deseo en soledad. Y en la página 121, a ver qué pusieron por ahí, me voló la cabeza que una mujer de esa época escribió eso. Sí, exactamente, va a ubicar las sensaciones, pero siempre en lo que podríamos entender, y que en la literatura es una temática muy atractiva, es la intimidad. La literatura de la intimidad. Ella juega mucho con eso. Y al principio, si bien estuve un tiempo nombrando quizás demasiados autores de la literatura norteamericana, esta forma de Kate Chopin la vamos a encontrar, por ejemplo, en Eudora Welty, la vamos a encontrar en Carson McCullers, hasta también la vamos a encontrar, aunque de manera muy cruenta, porque Flannery O'Connor es muy cruenta, también la vamos a encontrar en Flannery O'Connor. Es esto que bien dice Leigh, y es la descripción por rasgos de carácter. Y algún que otro rasgo físico, alguno que otro. Si es posible, más un defecto que una virtud. O en hombres y mujeres, no tiene que ver solo con mujeres. Sí, sensaciones contradictorias, tal cual. Eso es lo original. Estoy leyendo algunas cuestiones del chat también para incorporarlas. Lo contradictorio es muy rico en Chopin. Por eso, cuando les leí recién, el marido que la amaba y ella feliz de recibir la soledad que le queda. ¿Mm? Y es muy original también en tiempos en que en general siempre se habla mal de la soledad. ¿Por qué hay que hablar mal de la soledad? ¿No? En Chopin podemos encontrar una soledad épica también. Y fíjense en la página 121, que es el momento en que Atenaís, luego de irse a Nueva Orleans para librarse un poco del hogar, decide volver a su casa y le escribe una carta al marido, decide volver. Entonces voy a leer allí, página 121, primer párrafo. Se sentó para escribirle a su marido. Él recibiría la carta por la mañana y ella estaría con él por la noche. ¿Qué diría él? ¿Cómo reaccionaría? Sabía que la perdonaría. ¿No le había escrito una carta acaso? Sintió una punzada de resentimiento contra Monteclin. ¿Qué intención tuvo para retener esa carta? ¿Cómo pudo atreverse a no enviársela? Atenaís se vistió para salir y fue a despachar la carta que había escrito sin pensar, con un impulso repentino. Otra cuestión que hay que tener en cuenta aquí, o que más bien ella tiene en cuenta a la hora de narrar, los impulsos. Más los impulsos que las represiones. Le parecería incoherente a la mayoría de la gente, pero Casó, su marido, lo entendería. Caminaba por la calle como si se hubiera descubierto heredera de alguna magnífica fortuna. Su rostro reflejaba tal orgullo y satisfacción que los transeúntes lo notaban y se admiraban.
deseaba hablar con alguien, decírselo a alguna persona, y se detuvo en la esquina y se lo contó a la vendedora de ostras, una irlandesa que le dedicó un "que Dios te bendiga", y le deseó prosperidad a la raza de los Casó y a sus futuras generaciones. Tenaís tomó en sus brazos al bebé sucio y regordete de la vendedora y lo observó con curiosidad como si fuera un prodigio con el que se topaba por primera vez en su vida. Si hasta lo besó. Qué alivio fue para Atenaís el poder recorrer las calles sin el temor de ser vista o reconocida por alguien del Río Rojo. Nadie podría haber dicho en ese momento que no sabía qué hacer de su vida. Vean cómo mete en medio de un feliz retorno al hogar un designio oscuro. En realidad, en medio de esa decisión de volver, en realidad la ven contenta y sin culpas, y ella dentro de sí lleva otra frase, que no es de la manera en que la ven. Nadie podría haber dicho en ese momento que no sabía qué hacer de su vida. A eso me refiero con la intimidad. Poder escribir lo que los otros no ven. Y esta tercera persona es muy próxima a los personajes que narra. Ella tiene terceras personas muy parecidas también ahí a lo que Flaubert va a inventar como tercera persona, ¿no? Dentro del realismo, que es la tercera persona de Madame Bovary, que está ahí nomás de la propia Madame Bovary, casi encima. Bueno, no sé si tienen ganas de hacer algún comentario de lo que han leído, también para eso nos encontramos. ¿Qué les parecieron estos cuentos? A ver, a ver. A ver ahí, ¿qué dice alguien? Ah, sí, bueno, eso ya lo había leído. A mí me ¿Puedo pasa algo hablar? con... Dale, Lucía, vamos con Lucía y... Perdón, no, es que a mí justamente lo que me llamó muchísimo la atención en todos los relatos y que me pareció muy especial es esto que vos mencionás muy bien, de esa intimidad contradictoria, en donde como que el deseo de ella no es un deseo fijo, o sea, de sus personajes, digo, ¿no? No son deseos fijos o claros y se van delineando y van mutando constantemente. Y a mí al final, eso de nadie podría haber dicho en ese momento que no sabía qué hacer de su vida, es como que ella quería de alguna manera imponerse saber y toma esa decisión precipitada de volver a los brazos de su marido, pero en realidad hay otra cosa más profunda detrás. Exacto. Y también me hace acordar muchísimo, eso lo puse en el chat, pero no sé si lo llegaste a leer, a la escena final del graduado, no sé si alguien se acuerda de la escena final del graduado, cuando ella abandona a su novio adecuado en el altar y se ve como ese plano final de ellos dos como contrariadísimos de haber abandonado el camino y esa incomodidad y también me parece que es como que se espeja un poco la inquietud de ella por la compañía, la soledad, el buscar el camino propio y poder de alguna manera orquestar todo eso que es las esferas de la vida, ¿no? La verdad que me pareció sublime ella y la disfruté muchísimo. Y estas líneas que marcás me parecen muy interesantes para entender qué procedimientos usa para generar esa sensación en uno como lector, que es muy sutil, pero sí son esos comentarios muy incisivos donde se desliza un poco la crítica de lo que le está pasando a ella, ¿no? Por dentro. Sí. Tal cual, y además por suerte en una muy buena traducción, porque eso favorece poder leerla con placer. Sí, ¿había alguien más que estaba ahí con...? Sí, yo iba a hacer, yo en A ver. realidad te quería agradecer, Silvia, porque marcaste frases y leíste párrafos que tal vez antes yo no me había detenido en eso, y leerlo de vuelta fue como, como otra vez dejarme sorprender por la autora, Qué que me bueno, pareció excelente. Sí, sí, sí. qué bueno. Bueno, en general yo trabajo, a mí justamente en los talleres me gusta, aunque uno lo haya leído, ahí la ve, bueno, Silvia ya sabe eso, eh,
aunque uno ya lo haya leído, es impresionante cuando se vuelve a leer como si fuese con una cámara el texto, ¿no? Y aparece una imagen de la propia escritura. Y compartida, además, es mejor para que la podamos ver entre todos, ¿no? Hola, buenas noches. Ay, perdón. Sí, No, Julia. no. ¿Qué tal? A mí me llamó la atención que hiciste mención al tema de la sonoridad, cómo incorpora el francés, ¿no? Porque aparte lo hace utilizando expresiones muy del francés. Un francés particular, porque es el Claro, francés creol, sí, que es claro. el canadiense. Me llama la atención por qué lo hace, o sé que tiene una influencia, pero me llama la atención en una literatura norteamericana me llama la atención porque es mucho las Sí. expresiones, entonces no es común en este tipo de... No, por es ahí. cierto, y un poco ahí quizás le viene la cuestión familiar, ¿no? De la lengua propia, porque la madre era creol en el sentido de franco-canadiense, ¿no? Y juega un poquito, bueno, pero porque en San Luis sí había franceses, ¿eh? Entonces, es como cuando, no sé, los escritores rusos del siglo de oro ruso, en el siglo XIX también, ¿no? Estoy hablando de la misma época, vas a encontrar en cualquier obra de autores, desde Gogol hasta Dostoyevsky, digamos, o todos los que eras del siglo de oro, siempre vas a encontrar palabras en francés. Porque el francés se hablaba en Rusia, sobre todo en la aristocracia letrada. Pero en el caso de ella también, en San Luis, que era un poco, tenía la influencia todavía francófila. ¿Sí? Es cierto. Bueno, Quería comentar sí, algo sí, más. Verónica. Uh-huh. A mí me gustó mucho un cuento que se llama La Tormenta. Ah, No es muy bueno. comentaste mucho sobre eso, No. pero me gustó de los cuentos que parecen mujeres que no son propias de su época, ¿no? Y de a poquito se van despojando de sus prejuicios. Y en este cuento La Tormenta, esa entrega, ¿no? Esa entrega que tiene esta mujer hacia ese hombre, que no es su marido, y la Es el cuento del complicidad, ¿no? adulterio, es el cuento del adulterio, claro. Sí. No, me llamó mucho la atención, ¿no? Que no haya marcas de su siglo en esa mujer. La verdad que me gustó mucho y en eso vos decías algo como que también a los hombres, ¿no? De alguna manera describe su carácter. Y ese hombre que le avisa a la mujer que se quede nomás con su mamá y con sus hijos, también me gustó mucho porque digo, ya se dio cuenta, ¿no? De eso que tiene ahí con Calixa. Así que bueno, me encantó. Qué Y bueno. bueno, la verdad que un placer. Es mi primera vez en este club y realmente me encantó y nada, agradecerte por este espacio. Buenísimo. Bueno, Brenda también, por ahí. ¿Puedo decir una cosa más? Y Marina, me encanta encontrarte por acá también. No, me encantó la sutileza con la que busca, con la que muestra esta búsqueda de las mujeres, que no, una búsqueda de sí mismas, sí que haya como un problema de maltrato o una razón así tremenda, sino que simplemente es esa búsqueda interior de cada una. Como que no Sí. hay algo que, o sea, un motivo externo. Claro, porque es muy interesante escribir sobre lo indefinible, ¿no? Sí, un placer, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Bueno, qué lindo que Euforia va dándonos buenos alimentos, en todo sentido, porque también viene con el acompañamiento gastronómico, así que... Silvia, queremos saber si te gustó el vino también. Ah, sí, re interesante el vino, me gustó. Sí, 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 buenísimo, muy bueno, además la latita, todo, genial. Así que bueno, fue ahí. Súper. Yo creo que a Kate Chopin le le hubiera gustado mucho también. Junto con las medias, la latita. Bueno, nos veremos entonces en un mes con lo que venga, con la sorpresa que tengamos. Gracias, Silvia. Dale.
Chao, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Chao, muchísimas gracias. Chao, gracias. Chao, que anden bien. Gracias.